Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad, oh Dios, que me das de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien nos dio salvación, Señor, al haberle reconocido como el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida por nosotros, para una salvación eterna, la cual nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo que es estar en tu presencia, Señor. Por eso, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Señor, en esta hora bendice a aquellos hermanos que están, Señor, en prueba en su cuerpo. Fortalécelos y ayúdales, y provéeles, Señor, de acuerdo a tu misericordia y a tu amor, lo que van necesitando a cada día, Señor, y en cada momento. En tu inmenso amor, Señor, con que tú nos amas, bendice a cada uno de estos hermanos, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Padre, por tu bondad de poder darnos tu palabra que nos alimenta a diario, y que se puede, Señor, enviar por la radio a muchos hogares. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécele, enséñale cada día, Señor, a caminar en tu perfecta voluntad, por el Espíritu Santo, que Él sabe cómo enseñarnos a caminar en tu perfecta voluntad. Tenemos tu palabra, pero necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, y la bendición, Señor, de sentir tu salvación para caminar confiados en que tú guardarás nuestra entrada y salida desde hoy para siempre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, a los oyentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, dándole gracias al Señor por la bendición de poder llegar a sus hogares en la oportunidad que Dios da. Sabemos que de Dios vienen las oportunidades y el tiempo, porque la palabra establece que el tiempo y la oportunidad se juntan, y entonces es lo que nosotros tenemos que aprovechar. En este tiempo tenemos tiempo para hablar de la palabra de Dios con toda libertad, y lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar al máximo. El que no predica, pues que le pida al Señor poder vivir la palabra para dar testimonio donde quiera que esté, y aún en su propia casa. Por eso hay necesidad también de amar la palabra de Dios, porque podemos nosotros decir que el que ama obedece por amor, no por una obligación, ni por alcanzar nada, sino porque el amor de Dios es tan grande hacia nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones, que el Dios que hemos conocido en Cristo es toda bondad y toda misericordia sobre nuestras vidas. Es interesante analizar cada vida, y es interesante entender cómo Dios tiene en cada vida un programa diferente. Y ese programa diferente se basa
en que hay metas que Dios nos propone, pero Él no ha quitado de nosotros el poder de la decisión. El poder de la decisión nos es dado o nos fue devuelto cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesús y le conocimos como nuestro Salvador y nos rendimos a Él. Ahí el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo también, vino a nosotros y le dio vida a nuestro espíritu. Yo no me canso de hablar de esto porque esto tiene que ser la experiencia que cada uno de nosotros tenemos que tener para poder hablar el mismo idioma y sentir lo mismo. Cuando alguien viene a Cristo, como dice la Escritura, principia el reordenamiento de su vida para la obediencia a la palabra y lo que Dios ha establecido para bendición de su propia vida. Si el Señor ha dejado su palabra, tenemos que entender que el Dios eterno la ha dejado para que nosotros vengamos y la obedezcamos por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque si nosotros nos convertimos, tenemos que llegar a la conclusión que el nuevo principio de orden que se inició en nosotros, ese principio de orden se inició cuando el mismo Espíritu de Cristo nos hizo sentir que necesitábamos ser bautizados en agua y necesitábamos ser bautizados con Espíritu Santo. Ese es el que verdaderamente ha conocido a Cristo, principia a obedecer a tal grado que ese espíritu y ese equipamiento y el Cristo de la gloria que en él habita, la plenitud de la deidad de Dios, nos impulsa a la obediencia a la palabra en el amor, para así alcanzar lo propuesto por Dios para nuestra vida. Dios quiere que alcancemos lo propuesto. Hay hombres en la Biblia que no alcanzaron lo que Dios les proponía. Y no lo alcanzaron por las mismas batallas internas que ellos tenían. Por poner el ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no alcanzó el propósito de Dios por el cual Dios lo sacó de Egipto. Lo libertó con mano poderosa, lo llevó al desierto. Ahí, en el desierto, ya cuando principiaron los israelitas a vivir y a tener una dependencia del Dios que los había libertado del poder del enemigo, ahí fue donde principiaron las luchas, aquellas luchas que hasta la fecha el hombre permanece en ella. Dios les había propuesto al pueblo de Israel y había dispuesto llevarlos hasta la tierra prometida. Pero ellos tenían que alcanzar esto porque Dios les propuso que iban a alcanzar eso cuando ellos en el desierto vivieran lo que tenían que vivir. Y esta es una de las partes importantes, porque Israel no alcanzó lo propuesto por Dios de llegar hasta la tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que tenía la tierra prometida. ¿Y por qué no lo alcanzó? No lo alcanzó por aquellas pasiones y aquellas cosas que iban dentro del pueblo, en el corazón del pueblo de Israel. Lo dejaron postrados a la mayor parte, a todos, mejor dicho. Solo los únicos que alcanzaron la tierra prometida fue Caleb, Josué, Caleb
y el sacerdote Eleazar. Solo ellos tres alcanzaron la tierra prometida. ¿Qué fue lo que ellos necesitaron? Creerle a Dios su palabra. Y lo más serio es que los demás no le creyeron a Dios su palabra. Y ellos cayeron postrados en el desierto sin alcanzar las promesas que Dios tenía para ellos. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y eso nosotros lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Y así como el pueblo de Israel no alcanzó las promesas que Dios tenía para ellos, así hay muchos hombres que no alcanzan las promesas, aún dentro de la misma Biblia. Yo quiero tomar la historia de Abraham con Lot para hablar un rato sobre la necesidad que nosotros tenemos que tener, el discernimiento de qué clase de corazón tenemos para no defraudar al Dios que hizo un programa para nosotros. Y nosotros tenemos todo para alcanzar ese programa, para alcanzar la bendición del cumplimiento de ese programa. En el capítulo 13 del libro de Génesis, dice, verso 1, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. No dice que Abraham se lo llevó, sino que se fue con él. Sin temor a equivocarnos, Lot había visto que en su tío había bendición, y una bendición grande de parte de Jehová. Y Lot creyó en Jehová, pero más le interesó irse con su tío por las prebendas, las cuales él realmente iba a adquirir en el camino. Por eso es que dice la palabra aquí, que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio. Ya Abraham había pasado por ahí y había hecho una tienda. Y dice, esa tienda estaba entre Betel y Ai, o Ai. Y Abraham volvió al lugar que antes había hecho, ahí. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. O sea, cuando Abraham volvió a este lugar, él se recordó y regresó al altar que él había hecho para Jehová su Dios. Y dice que invocó el nombre del Señor. Hasta ahí Lot iba caminando con él perfectamente, sin ningún problema. Pero dice el verso 5, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. O sea, la riqueza era tanta, la de Abraham y Lot, que ya se habían expandido tanto y crecido tanto ellos en su riqueza, que no podían habitar juntos. Y dice la palabra que como tenían ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Ya cuando hay demasiados intereses, es probado el hombre, así como cuando no hay intereses de por medio, hay otras formas en las cuales el hombre es probado. Y dice la palabra que no podían ya habitar juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Oiga, ya no podían habitar juntos. Hubo pues contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Quiere decir que principió el problema de
de la confrontación entre los vaqueros, los empleados de Lot y Abraham. Y dice la palabra que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Mire cómo es de tremendo el hecho de que muchas veces el Señor a uno lo enriquezca, le dé, porque es ahí donde uno es probado también. A veces uno dice, yo quisiera ser como fulano, que todo lo que se da, todo lo que se compra, todo lo que come, a dónde va, pero esa no es la vida. Dios le quiere mostrar a uno que eso no es la vida, sino que la vida es Él. Y dice que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Abraham sabía positivamente que no podía haber una división entre su sobrino y él. El sobrino era huérfano. Su padre había muerto en Ur de los Caldeos. Entonces le dice, no podemos seguir juntos. Ya hay problemas entre los vaqueros. Ya hay problemas entre los pastores. Y yo te propongo que si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Fue lo que Abraham le expuso a Lot. Para Lot era una prueba, porque era decirle al tío, lo que tú quieras, tío, tú me conoces y sabes qué es lo que tú crees que es mejor, pero no. Ahí fue probado Lot en su corazón, en la avaricia que está en todos los hombres, en todas las mujeres, porque eso es una obra de la carne, hermano y hermana. Eso es una obra de la carne. ¿Y quién no tiene obras en la carne? Los que no tienen en una forma, tienen en otra. Y a los que se les desarrolla una, no se les desarrolla otra, pero están ahí. Porque las obras de la carne es como un paquete que uno tiene. Y eso es lo que tenemos todos los hombres, a causa de que éramos una raza caída. Éramos una raza que estábamos en la práctica de pecado constantemente, en obras de la carne, en lo que el mundo nos ofrecía y lo que el diablo nos empujaba. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, quitó todos esos derechos que habían en nosotros, y todos esos derechos que habían en nosotros, al quitarle Cristo en la cruz del Calvario, los derechos que ellos tenían, ellos no se quedaron mandando nuestra vida como lo hacían. Antes los impulsos a nosotros nos empujaban a hacer cosas que no debíamos. Pero cuando nos convertimos, el Padre nos devolvió el poder de decisión, con anhelar y ver y amar al que ha hecho todos los caminos, no de perversión, sino los buenos caminos, que son los que nosotros principiamos a ver cuando conocimos a Cristo. Pero la palabra sí establece que cuando Abraham le dijo así a Lot, dice la palabra que le dice a Abraham, no toda la tierra está delante de ti. Te ruego pues que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y mire qué tremendo es cuando a uno lo ponen a escoger. Cuando a uno lo ponen a escoger, es una de las pruebas más grandes que puedan haber. Porque uno tiene que escoger lo que es agradable a Dios y no le va a estorbar su vida espiritual.
Si algo va a estorbar la vida espiritual de uno y uno tiene que escoger, mejor no hay que tomar esa decisión, porque Dios nunca a nosotros nos ha defraudado. Él ha sido fiel desde que le conocemos, y ha sido bueno y ha estado con nosotros. Cuántas cosas Dios no ha hecho en Cristo con nosotros, cosas grandes y maravillosas que a veces no las podemos enumerar. Pero Abraham le dice: está toda la tierra delante de ti, sepárate, tenemos que hacer algo, pero escoge para dónde te quieres ir. Y es aquí donde a mí me llama mucho la atención estos pasajes, porque en decisiones están las grandes victorias, así como las grandes derrotas. Dice que Lot alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Oiga, vio el valle del Jordán y vio que estaba bien regado por todas partes. Y esto fue lo que antes y dice, esto fue, entre paréntesis, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, el Señor a Sodoma y Gomorra le había dado abundancia. Sodoma vivía en una abundancia. Y aquí Lot ve lo que estaba en la ribera del Jordán. Y dice que Lot alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Y como el huerto del Señor, así como el huerto del Edén, dicen algunas versiones, así vio Lot la ribera del Jordán, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, que era una tierra frondosa y maravillosa. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Ahí actuó en Lot una decisión de alto riesgo. Digo de alto riesgo porque él se dirigió, porque su corazón quería más y quería más y quería más de la riqueza que tenía. Y no digo yo que esto es malo, no. El asunto es que si uno examina en su corazón que ya se volvió un hambre voraz por las cosas, uno tiene que detenerse porque hay necesidad de hacerlo. Y digo que hay necesidad de hacerlo porque Lot dice que y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Pero hay un dato muy tremendo, porque dice Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y poniendo sus tiendas hacia Sodoma, dice algunas versiones. O sea que Lot tuvo en poco eso, averiguar cómo era Sodoma, averiguar todo y atender lo que él había visto que había en la vida de su tío Abraham. Y dice la palabra que ahora y Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y aquí hay un dato pero muy muy importante. Cualquier negocio que se tenga que hacer, uno tiene que ver las proyecciones que tiene y el cuidado que hay, porque dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. O sea que a Lot le importó poco, mi hermano y mi hermana, le importó poco lo que hicieran los hombres de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde
notas hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta es una de las partes importantes. Lot escogió por su propia cuenta y tuvo en poco que los hombres de Sodoma eran malos. Siempre que usted haga negocios, usted proyéctelos hacia el futuro y mire despacio. No es asunto de hacer negocios con quien uno cree que los tiene que hacer y allá vamos. Y es delicado, porque la palabra sí habla de que cuando se separó Lot y Abraham, Dios le volvió a hablar a Abraham. Y dice que el Señor le dijo que revisara toda la tierra, que la revisara, porque ahí esa tierra era la que él iba a dar a su descendencia. Y ahí no tenía hijos Lot, y ya era mayor, y Sara también ya era mayor. ¿Pero por qué le hablaba de una descendencia? Porque nuestro futuro está en Dios, y eso lo tenemos que afianzar. Él sabe cuál es nuestro final. Él sabe cuál ha sido nuestro principio, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Porque el Señor le dice a Abraham, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y lo ancho, y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar. Interesante, hermano, porque en el momento en que las decisiones son grandes, uno tiene que pensar cómo agradar a su Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en decisiones no se alcanza el propósito de Dios. Abraham alcanzó el propósito de Dios porque Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Abraham era un hombre rico en las riquezas de la tierra, pero era pobre en su descendencia. Pero para Dios no hay nada imposible. Porque ya estando Sara, cuando ya las mujeres no pueden concebir y el hombre no puede engendrar, Dios les dio un hijo que se llamó Isaac. Ahí principió el cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado en el capítulo anterior, porque este ya es el verso 14, el capítulo 14, perdón. Ya Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma cuando se separó de Abraham. Y le importó poco que los hombres fueran como fueran. Y ahí él se casó con una mujer de Sodoma y tuvo 2 hijas que habitaron y que las tuvo su esposa en Sodoma. Y las hijas salieron de Sodoma cuando Jehová iba a destruir Sodoma, porque los ángeles sacaron a Lot, a su mujer, y a sus 2 hijas. Los yernos de Lot no quisieron salir. Los que iban a ser yernos de Lot no quisieron salir de Sodoma, porque Lot llegó a ser un hombre importante en Sodoma. Y él conocía del Dios de Jehová, conocía al Dios de Abraham. Lo conocía porque dice en la carta a Santiago, dice que Lot afligía su alma viendo el pecado de Sodoma, pero no salía de ahí. Tenemos que tener cuidado en no ser atrapados por lo que nuestro corazón quiere, mis hermanos.
A Lot lo atrapó aquel deseo de engrandecerse cada día más. Él fue a parar siendo un hombre importante en Sodoma. Y siendo un hombre importante en Sodoma, dice que se sentaba en la entrada de Sodoma y él hacía negocio en la entrada de Sodoma. Vale la pena entender que el propósito de Dios con Lot era que siguiera a su tío Abraham, porque era el hombre que conocía al Dios de Israel. Y Dios se le mostró a Lot andando con su tío Abraham desde temprana edad. Pero en el momento de la decisión, Lot no pudo tomar una buena decisión para que Dios realizara su propósito en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar todo el tiempo. Alcanzar el propósito para el cual Dios nos salvó en Cristo. Usted sabe toda la historia de Lot, que tuvo que salir de Sodoma sin nada. Toda su riqueza se quedó en Sodoma, porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas, dice. Porque hasta ahí había alcanzado la corrupción y el problema para que Dios enjuiciara a Sodoma. Por eso, yo creo que vale la pena pensar y entender cuál es el propósito de Dios para su vida. O que usted se haga la pregunta: ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es el plan que tienes, Señor? Ayúdame a estar en él. Rendir la voluntad a nuestro Dios es la parte más importante en la vida del hombre. Por eso el rendirse es mejor que cualquier cosa. Señor, muéstrame tu plan. Aquí no es asunto de que yo voy a hacer. No. Abraham fue enriquecido porque Dios dispuso enriquecerlo. Y Lot también fue enriquecido. Pero Abraham alcanzó el propósito de Dios, porque lo que Dios le dio no le sirvió a Abraham de tropiezo. Y Lot tropezó en lo que Dios también le había dado. ¿Pero por qué? Porque el corazón de Abraham y el corazón de Lot eran diferentes delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar, porque nuestro corazón Dios lo ha cambiado para que sigamos adelante, que no nos quedemos postrados, que no nos quedemos detenidos en la tierra por lo que queremos hacer, que es nuestra propia voluntad. Por eso la gran propuesta de Abraham: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Qué quieres? Y Dios a usted le puede hacer esa pregunta. ¿Qué quieres? Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Qué quieres? Ahí es de rendir la voluntad y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Yo quiero lo que tú quieres. Y esa es la mejor respuesta. Abraham conocía al Dios de Israel y en él se deleitaba en gran manera. Por eso, qué grande es alcanzar el propósito de Dios. Y para alcanzar ese propósito se necesita rendir el corazón, como lo hizo el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco de la soberana vocación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mis hermanos, a la radio siempre entran peticiones de oración por necesidades. Las necesidades son diversas en el pueblo de Dios. Y tenemos que entender que es Dios el que está trabajando nuestras vidas sobre las circunstancias
que nos toca vivir. Si usted es hijo de Dios, está seguro de su salvación, yo le digo una cosa: Dios está en lo que usted está pasando. Y aún si usted no siente su salvación, Dios está. Pero el propósito de Dios y el alcanzar la meta que Dios quiere es que usted conozca al Hacedor de la vida para tener la salvación que Dios ha ofrecido para la gloria del nombre de su Hijo, en el cual habita la plenitud de la deidad de Dios. Aquí vengo yo leyendo una petición de hermana Celia, que nos pide oración por Gaudí Pineda. Se encuentra atormentada, dice: Señor, mira a Gaudí, está atormentada, Señor. Tú sabes cuál es el tormento que ella tiene. Y sabemos, oh Dios, que tú eres bueno. Y que si ella le preguntara a Jesús, ¿qué es esto?, tú le dirías, Señor, y la sacarías de este tormento. Ayúdala, Padre, a entender el propósito para la gloria de tu nombre, y porque te lo pido en el nombre de Jesús. Emilia Ramírez nos pide oración por momentos difíciles en su familia y por salvación. Tú sabes qué es lo que está pasando en la familia de hermana Emilia. Tú eres el Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Yo pongo en tus manos esta petición de hermana Emilia, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú la auxilies en la necesidad que tiene, y que dé salvación a la familia, a los familiares de ella que no te conocen, oh Dios. Te lo pido porque es necesario que ellos conozcan a Cristo como su Salvador y Señor. Leticia y Daniel piden oración por amenazas por teléfono. Tú eres el Dios que conoce, Señor, quiénes son los que están llamando por teléfono a nuestros hermanos, a Leticia y Daniel. Pongo en tus manos, Señor, esta acechanza, este tormento, Señor, este engaño del diablo en las mentes de estos hombres. Yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús, y reprendo y desautorizo todo estorbo, oh Dios. En el nombre de Jesucristo destruyo todas llamadas de extorsión y de amenazas. Yo reprendo todo estorbo, porque tú eres nuestro Dios y nos has dado el nombre de Jesús para la alabanza de la gloria de su nombre, porque Él es el dueño de todas las cosas. Ha sido quitado todo poder y toda fuerza al diablo, Señor, pero Él sigue utilizando a estos hombres extorsionistas y atormentadores, hijos del diablo. Ayuda, Señor, a la familia de Leticia y Daniel, en el nombre de Jesús. Familia Montenegro nos pide oración por fortaleza. Asesinaron a su hermano. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a la familia Montenegro. Tú sabes el dolor que están viviendo en este momento, pero tú eres el Dios que consuela, y la consolación de tu Espíritu Santo como eso no hay. Por eso los pongo en tus manos, para que tú consueles el corazón de la familia Montenegro, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Hermana Johanna María nos pide oración por liberación de brujería. Padre, tu palabra establece que contra el pueblo de Dios no hay hechizo ni agüero. Yo vengo en la autoridad que tú me has dado, Señor, a reprender y a desautorizar todo trabajo de hechicería y espiritismo, Señor, en contra de nuestra hermana. Por eso la pongo en tus manos hoy, porque yo sé que tú la has guardado y la seguirás guardando, sabiendo que tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Anónimo dice: oración por salvación por la familia
León Vicente. El esposo es alcohólico. También una anónima oración por Erika, para que el Señor se muestre a su vida. Señor, estas peticiones que son en anónimo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los auxilies, Padre, en las peticiones de salvación por la familia León y Vicente y el esposo que es alcohólico. Visítalos con salvación, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y también por Erika, para que el Señor se muestre a su vida. Señor, salva a Erika en el poder de tu gracia, en el poder del nombre de Jesús. Señor, hermana Judith nos pide oración por su familia y por su matrimonio. Señor, estoy poniendo delante de ti esta petición de hermana Judith. Ayúdala, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, fortalece esta familia. Necesita de ti, Dios. Visítalos en gran manera. En el nombre de Jesús te lo pido. Hermana Matilda también nos pide oración por salvación, por el momento de su hermana, por el matrimonio, de su hermana María Larios, y por sus sobrinos Velvet, Kevin Larios y Alan Pérez. Señor, escucha esta petición de hermana Matilda. Tiene familiares los cuales necesitan restauración. Provéeles la ayuda, porque solo tú puedes hacerlo, Dios. No hay quien, Señor, pueda hacer lo que tú haces. Por eso pongo en tus manos a la familia de hermana Matilda. Gracias, Padre. María Eugenia, también oración por sus hijos Osman, Verónica y Anderson. Señor, en el nombre de Jesús, visita a esta familia, Señor. Tú sabes qué es lo que ellos necesitan, porque por eso nuestra hermana Judith, tu hermana Matilda, ha enviado esa petición. Visítalos como tú sabes hacerlo, Señor, en tu amor y tu misericordia. Fortalécelos y ayúdales en el nombre de Jesús. Hermana María Eugenia Pérez nos pide oración por sus hijos Osman, Verónica y Anderson. Tú eres el Dios que todo lo puede, y por eso puedo poner en tus manos, Señor, a Osman, Verónica y Anderson, porque tú eres el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, y puede hacer prodigios y maravillas para que el nombre de tu Hijo sea glorificado. Ayúdalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Hermano Byron también nos pide oración por salvación de su hijo, que pueda regresar al Señor. Señor, trabaja la vida de este varón para que regrese ante ti. Oh Dios, tú eres el Dios que hace regresar al hombre al camino correcto. Fortalécelo y ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, gracias en esta hora por el privilegio, Señor, de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos. Que tu palabra se arraigue en cada corazón, Señor, para la obediencia de esa palabra, oída por el Espíritu, para bendición de sus vidas. Señor, bendice a cada uno por nombre, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de Dios.